recordemos cuando los filisteos se llevaron el arca y que se llagaron todos y luego que se llenaron de tumores por todos lados en el cuerpo. Estaban los filisteos en un grito y dijeron, ¿saben qué? Lo que hicimos fue que nos trajimos el arca, regrésenselas, porque esto es lo que nos tiene mal. Así era como percibieron el poder de Dios. Y ese es el mismo Dios que tenemos hoy día. Entonces, sin duda, el Señor se mueve en sobrenaturalidades. De verdad, hace 8 días, no esta semana que pasó, sino la otra, el Señor nos libró de una situación de muerte. Estoy clara que nos libró de una situación de muerte. Un evento en el tráfico con alguien que estaba en contra de Víctor. Pero era una cosa de muerte. Y el Señor nos libró. No nos damos cuenta de cuántas cosas, pero el Señor es misericordioso, Él es poderoso y Él nos libra, nos demos cuenta y no nos demos cuenta. A veces no sabemos ni de qué, pero Él está guardándonos siempre. Y pareciera que a veces este tema del poder de Dios es en esa sobrenaturalidad, o lo apreciamos más en esas sobrenaturalidades, pero no deberá ser así. Nuestro día a día está cobijado por el poder de Dios en todo momento. Al levantarnos, miren, hace poquito decía el hermano Sergio que le había dado un arrebato de agradecimiento. No sé si lo oyeron en alguna prédica, pero tiene como 15 días, 3 semanas que dijo, a lo mejor hasta un mes, que le había dado un arrebato de agradecimiento. Y lo decía porque en un punto dice que veía unas flores y se maravillaba de los colores que tenían las flores. Decía él, pero estoy seguro que fue un arrebato, dijo, porque fue algo que se exacerbó, una mayor percepción de esa misericordia de Dios y de ese cuidado que tiene con nosotros. Dijo, porque esas flores, pues siempre las he visto, y esas y otras, y unas muy lindas y unos colores muy, no el clásico, decimos, el normal rojo, verde, amarillo, no, colores muy especiales que parecen mezclas muy cuidadosas de otros, y Dios así lo hace, pero dice ese día, y decía en esa prédica, no les ha dado, que empiezan a decir, Dios, gracias por el agua, gracias por el sol, gracias por el aire, pues sí, y de repente digo, qué bueno que ya le pasó también, entonces no le pasa a uno. Y es obvio, no todo el mundo se pone a platicar, ¿no? Pero seguro que nos ha pasado así y se percibe ese cuidado y esa misericordia de Dios en la vida. Y no me he salido, hablamos del poder de Dios y es poder del Señor. Entonces, vamos a leer, por favor, Efesios 6:12. Vamos a hablar de ese poder del Señor, de ese poder del Señor. Perdón, les dije 12, no es 10. Efesios 6:10. Efesios 6:10. Dice la palabra. Déjenme buscarlo aquí. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay muchos versos que nos hablan del poder del Señor en nuestra vida. Vamos a también a Primera de Crónicas 29:12. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Decía hace un momento que hay muchos versos en la palabra que nos hablan del poder de Dios. Y ahorita vamos a comentar un poquito más, pero pareciera que cuando hablamos del poder,
Hablamos entonces de las sobrenaturalidades que habla la palabra. Y sí, claro que es parte, claro que tiene que ver, pero también hay una parte muy importante y es el poder que el Señor nos da para poder. ¿Para poder qué? Para poder permanecer, para poder resistir, para poder caminar, para poder predicar. Hay muchos versos en la palabra. Yo por ahí busqué, puse poder en la Biblia y me da por lo menos 44 versos donde se habla del poder de Dios en la palabra y poder de muchas cosas. Eh, y no nada más se refiere a las sobrenaturalidades. Veía que hay poder en la palabra, poder de la ofrenda, poder del entendimiento. Ese me gustó mucho, bueno, todos, pero vayamos a Job 36:5 y ahorita vamos a seguir hablando de esto. Job 36, verso 5. Dice, Dios, es versión NTV, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. Habla del poder, de ese entendimiento que el Señor nos puede dar, ¿verdad? Y bueno, podemos encontrar muchos versos. El punto es, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál poder? Pues poder para poder. Poder para vivir la vida cristiana, poder para permanecer, poder para confiar en el Señor, poder para entender, poder. Capacidad, habilidad, el desarrollo de esas habilidades que el Señor nos ha dado ya. Bueno, y este verso justamente, ese Hechos 1:8, habla, lo entiendo yo así de una manera general, no nada más del poder de una cosa o del poder de otra, sino la plenitud del poder de Dios obrando en nuestra vida para caminar, para avanzar de acuerdo a lo que es su plan perfecto para nosotros. Poder de Dios para vida, para ser edificados, para con sabia mansedumbre llamar al que esté equivocado, para levantar al caído, para acompañar al que esté contento también. Ese poder nos lo da el Señor y ese es del que habla ahí de manera general, ahí en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Repito, este verso habla de la plenitud de poder en Cristo. El Señor nos ha delegado autoridad, nos ha delegado victoria, nos ha delegado poder. En días pasados hablaba, no recuerdo hace cuánto, pero en las últimas semanas predicaba el hermano Sergio y hablaba de cuando la gente, de qué actitud puede tomar uno cuando la gente habla en contra del Señor, de qué, pues sí, de qué uno debería hacer, ¿no? Y claro que de acuerdo a la situación el Señor nos ha de dar sabiduría para actuar, pero en un punto comentaba que de repente o lo que habitualmente se llega a entender es, pues usted calladito. O sea, si le dicen, si le hacen, si le todo, usted calladito, usted no diga nada, deje que le... Y a veces es una situación equivocada, porque el Señor también nos dio autoridad para, él delegó, esa autoridad de él la delega en nosotros para poner en paz las cosas. Y contaba acerca de una experiencia que no sé si, creo que la recibió como testimonio de cuando los tiempos en que la guerrilla estaba muy complicada en Guatemala. Y la guerrilla y el ejército, estaba la lucha, hacía todo lo que daba. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Y dice que hubo un retiro de pastores, pero estaba la situación política complicada en Guatemala. Entonces hubo un retiro de pastores, dice, y ahí teníamos a los pastores todos pues con su traje y todo porque habían ido al retiro.
Y era el tiempo o la manera en la que actuaban tanto el ejército como la guerrilla, era que se llevaban a la gente a la fuerza y los enlistaban cada uno en su bando. Y entonces dice que llegaron y pues subieron a todos los pastores a un camión y ya los tenían ahí todos muy trajeados y todo, pero ya se los llevaba el ejército. Y que sale el pastor encargado de verdad no recuerdo si dijo que estaba el hermano Otto o fue otro pastor, pero que sale a la gente y les dijo, ¿saben qué? En el nombre de Jesús los bajan, claro que no se los van a llevar. Y dice que muchos se quedaron así a ver qué pasa ahorita aquí, porque pues imaginen que al encargado, a la persona de mayor autoridad que iba ahí, pues un civil le haya venido a decir que claro que no, y bájelo. Dice que fueron unos segundos de tensa calma, y luego el militar dijo, bájalo, y los bajaron. Y entonces, pues eso es sobrenatural. ¿En qué mundo, en un ambiente normal, eso va a pasar? Me acuerdo y esto fue hace mucho, hablaba el hermano Germán, en una ocasión dice que llegó a la iglesia y estaba empezando el culto y todo, y él iba entrando en la parte de atrás del templo donde están, y que hubo a una persona, me parece que era una mujer que endemoniada, y que empezó a gritar y a hacer escándalo y que como que hacer escándalo, y estaba empezando el culto y empezó a hacer su escándalo. Tenían actividad especial, dijo, estaba el templo lleno y ya empezó a gritar. Y entonces hubo varios hermanos que era así como debate, o sea, hay que atender y la liberación y todo. Y dijo, claro que no va a venir a movernos el orden del culto y vos te callas y te esperas hasta que acabemos. Y luego la liberan. Tenemos que pensar que ese es el poder que Dios delegó a nuestra vida. Y digo, no son cosas fáciles. Y dos cosas hay importantes aquí. Una es, el poder no es de nosotros y eso lo tenemos claro. El poder es delegado de Él para nosotros. Y otra cosa que debemos tener clara es que, aunque no seamos perfectos, Él nos conoce. Y el del poder es Él. Y de todas maneras, Él decide delegar ese poder en nuestra vida. Y entonces podemos ejercer esa autoridad. Porque estamos en el entendido que es de Él, pasa por nosotros, y que si bien no somos perfectos, estamos en un camino de perfeccionamiento, en un camino de santidad, y que es ese asunto del perfeccionamiento es con él, ese asunto nos entendemos con Él. El enemigo no tiene por qué venir a acusar de, pero es que tú hiciste y en serio, y a poco si tú a ti te falla, seguro que sí, una lista grande de cosas me ha de fallar, pero ese no es asunto del enemigo. Porque no es en mi nombre que yo voy a ejercer esa autoridad, es en el nombre. Yo me acuerdo de David y vuelvo a la batalla con David. Le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que este día me da la batalla y te vas a morir, te voy a cortar la cabeza. Ese es el punto. No es mi nombre, no es mi fuerza, no es mi testimonio. Yo tengo que cuidar esas cosas. Claro que yo tengo que cuidarlo. Pero el enemigo no tiene por qué venir a decirme, es que tú, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho si en la cruz del Calvario el Señor pagó toda mi cuenta y le quitó el poder al pecado sobre mí? Ojo, no estoy diciendo que yo te puedo hacer lo que me dé mi gana. Estoy diciendo que el otro no tiene ningún derecho si ya una autoridad más alta me ha cubierto. Yo tengo que cuidar mi asunto con el Señor. Ese es otro boleto. Pero el enemigo no puede venir a acusarme. Yo no le puedo prestar oídos al enemigo cuando viene a acusarme. Porque esa es gran parte del batallar de todos los días, de todos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando la semana pasada y decíamos que hay 3 frentes en los que nosotros peleamos las batallas espirituales? Una es yo misma, otra es el sistema y otra es el enemigo.
Y sin duda el enemigo tiene injerencia y tiene influencia y maneja el sistema, y obviamente el sistema y él es la misma cosa. Pero yo no puedo darle autoridad en mi vida, yo no puedo darle derechos en mi vida. ¿Cómo me va a venir a decir? Imaginen cómo se sentirá Dios. Y voy a poner un ejemplo así en lo terrenal y en cortito. Nosotros fuimos hijos y ahora somos papás. Y en esa línea, en ese papel de papás e hijos, a uno le pueden decir, oye Alejandra, fíjate que te vengo a dar la queja porque tu hija hizo como lo legal, lo conducente en un momento dado, es eso. Alguien viene y me dice a mí y yo ya veré qué hago porque yo soy la autoridad de la niña. Pero si alguien viene y se mete con la hija, por favor, nos vamos. O sea, porque no le corresponde. Porque lo que tendría que hacer es venir a decirme a mí y yo veo qué hago. Ese es el orden. Si la niña está mal portada, grave, yo me digo, oye, Sofía. No, ¿saben qué? Muchachos, fíjense que. Y porque ustedes son la autoridad de la chica, o de la niña, creo que eso es lo conducente. Porque si no me voy a meter en líos. Si alguien se metía así, ahora imaginemos, ahora escalémoslo al Señor. Y es más, yo creo que hasta en un momento dado, si alguien viene y se mete con alguno de los hijos, a lo mejor nuestras hijas dirían, ¿sabes qué? Habla con mis papás. Porque no me voy a poner yo a alegar con alguien grande, pero tampoco puedes venir a como mal, ¿no? En una mala manera. Arréglate. O sea, sí, ¿cómo no? O espérame tantito, mamá, papá, ¿cómo hacemos? Y aquí ya, ¿no? Ahora escalemos esto al Señor. ¿En qué momento? Si Él es nuestra autoridad, si nosotros estamos sujetos a Él, ¿por qué llegamos al punto de, sí, es que soy mal? Y viene la acusación, y viene el dardo, y viene, ay, no, es que sí. A ver, espérame, no, si el Señor ya pagó en la cruz del Calvario. Y sí, cuando me equivoco, no lo puedo negar. Cuando es un error, cuando algo está mal, ¿qué hago? Ni cómo defender. Pero no estoy solo. Pero yo no me mando solo. Mi autoridad está allá. Y es que el enemigo actúa en todas líneas. Acordémonos cuando se presenta delante del Señor a acusar a Job. No, es que cómo no va a estar contento, cómo no te va a servir, si mira cómo lo tienes de cuidado y mira cómo lo tienes de protegido. O sea, él va a tratar de fastidiar por el lado que sea. Pero nosotros hemos recibido delegada ese poder, esa autoridad y esa victoria de parte del Señor porque Él las ganó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no podemos caer en la trampa del enemigo. Nosotros tenemos que resistir. Resistir al diablo, no resistirnos al Señor. Vamos a caminar. 3 frentes ya dijimos. Esos 2 influenciados por los 2 que ya entendemos por el enemigo. ¿Qué tanto le permito al enemigo que esté fastidiándome? Y ahí nosotros debemos resistir. Y ahí tenemos que pensar qué es resistencia. Y en la primera definición que nos da el Google, resistencia es capacidad de oponerse, tolerar o aguantar algo. Podemos pensarlo de manera general. Yo me resisto, es yo no permito algo. Yo resisto. Ok. Vamos a Primera de Pedro 5, 8 y 9, por favor. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice,
Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Tienes una versión RB o LA, por favor? A ese verso, ahí está bien. Las Américas. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí no se vale cantar como cantó el burro de Reg, porque estoy solito. Dijo Elías también, ¿verdad? Ay, Señor, nomás yo quedo. No es cierto. Ahí dice la palabra. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, ese ataque. Hay muchos tipos de sufrimiento, ¿cómo dice aquel verso? Después de que hayáis sufrido o después de padecido. Muchos tipos de padecimiento hay en el mundo. Ahorita le pregunto, ¿no? Muchos tipos de padecimiento hay en el mundo. Y lo están batallando allá porque el ataque del enemigo es igual. Él lo que quiere es acabar con la iglesia. Él lo que quiere, es más, el enemigo no le preocupa que la gente deje de asistir a las iglesias. Al enemigo lo que le preocupa es que la gente se active y tome esta autoridad que el Señor nos ha delegado. Pues sí, hay una película otra vez, ¿cuál era la de lo del tiempo? ¿Cómo se llamaba? Cambiador de tiempos, si pueden, véanla. Cambiador de tiempos, tal vez está en las plataformas ahí en YouTube y en series bíblicas, ahí la encuentran también. Cambiador de tiempos. Y ahí hablaba de eso, dice, es que al enemigo no le importa que la gente vaya a la iglesia, qué bueno que va mientras no active. Ahí, tranqui. Y es lo que tenemos que resistir nosotros. Esa es la batalla también que tenemos, el acomodarnos. Esa es la batalla de todos los días. Bueno, resistir firmes en la fe. Ahora, dice ahí, sabiendo dos cosas. Ahí hay un sabiendo. Las mismas experiencias otros están batallando. Entonces, no estamos solos. Oremos unos por otros, por la iglesia del Señor, de manera general. El Señor tiene a sus santos resistiendo, batallando. Sabiendo, dije dos cosas. Uno, que las experiencias de sufrimiento se tienen en todos lados. La batalla es una batalla, ahí sí, global, ahí aplica. Otra cosa que tenemos que saber, 2 Corintios 2:11. Lo acabamos de ver en estas semanas pasadas también. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides, dice esta versión, no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros conocemos al enemigo, es engañador, es mentiroso, es manipulador, es que no, todo, padre de mentira y todo lo que se derive de aquello. ¿Cómo va a tratar de afectar la vida de nosotros con cualquier cosa? Es un engañador. Una verdad dicha a medias, una verdad torcida. Cuidado con todo eso, cuidado con todo eso. Él es manipulador, no ignoramos sus maquinaciones. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Santiago 4:7. Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. No dice ahí como en cacería, vayan a andar como los cazafantasmas con su Biblia y con su velo buscando demonios para liberar. No necesitamos hacer eso. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ese es el punto
en el que cuando nosotros en la vida diaria resistimos las maquinaciones y los ardides del enemigo desde el acusarnos, desde el decir que somos incapaces de, desde el decir, desde lo que sea, cuando nosotros resistimos, entonces estamos dejando que ese poder que el Señor nos ha delegado, esa autoridad que ha delegado en nuestra vida, empiece a fluir. Y ni necesitamos andar buscando nada, las cosas se manifiestan. Así como, no lo quito de mi cabeza, como el endemoniado Gadareno. El Señor ni siquiera estaba en la mera ciudad, iba pasando por afuera de Gadara y el endemoniado salió al encuentro a decirle, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Déjanos en paz. Dijo el Señor, pero literal, pues yo nomás iba pasando por aquí. ¿Qué va a pasar? Eso sí va a pasar. Tu vida le va a molestar a otro. Lo que ministras va a molestar a otro. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Eso fue algo de lo que pasó en lo que les comentaba con Víctor. Él ni dijo nada ni nada. La otra persona vino a echar pleito y amenazar de muerte. Pero el Señor nos libró. Bendito su nombre que nos libró. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, él también sabe de resistencia, el enemigo. Es más, lo podemos decir, lo que es, nosotros debemos resistir al enemigo e insistir en caminar de la mano con el Señor. Pero él también insiste en molestar y busca resistirse al poder del Señor. Al final él ya está perdido, al final él ya está vencido. Yo no sé, de verdad yo no sé si eso lo ignora o hace como que no sabe, porque como insiste. Pero nosotros sí sabemos. ¿Se acuerdan cuando han comentado algunos hermanos que dice que cuando tú llegas delante del Señor y el diablo insiste en esas dardos que avienta en recordarte tu pasado, dice, no te metas en líos, tú nomás recuérdale su futuro? Y pareciera una cosa como incongruente porque tú vas a recordarle como si algo ya hubiera pasado, lo que le va a pasar es que ya está escrito. Cuando Él venga a acusarte con algo que hiciste mal, en el nombre de Jesús tú no tienes parte conmigo. Estás acabado en el nombre de Jesús. Y creerlo. Y abrazar esa verdad. Va a insistir, pero hay que resistir. Cuando Él se dé cuenta, cuando Él se da cuenta que contigo no puede, va a ir a otro lado, a otro miembro de la familia a molestar. Pero, o sea, él siempre está molestando por todos lados. Y que el Señor nos libre, no estoy predicando del enemigo. Pero son sus maquinaciones que no ignoramos. Él está molestando aquí, busca molestar a una, a otra, al otro, a mí, en sus casas, a cada uno, donde puede se va a meter. Pero si todos estamos claros de esta autoridad que el Señor nos ha delegado, de este poder, de esta plenitud del poder que el Señor quiere que usemos, por eso nos lo delegó, pues entonces aquí no va a poder. Resistimos todos, presentamos un frente común y aquí no puede entrar. Y entonces nuestros hogares son ese ambiente de Sión, esa ciudad de refugio, ahí estamos resguardados, ahí no tiene parte, no tiene suerte con nosotros en nada. ¿Equivocaciones va a seguir habiendo? Claro que sí, aquí estamos todavía. Pero nos arreglamos entre nosotros y con el Señor. El otro no tiene por qué venir es que... No. Someteos al Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero te equivocaste. Sí, dijo Lucero. El Señor ya pagó por mí. Y yo me entiendo con él. Y bueno, y atenderlo, obviamente. Habló del no darle, no dejarle puerta abierta al enemigo. Él no tiene nada que hacer con nosotros. Porque él va a insistir. Él también se va a resistir
a ser dominado por la autoridad del Señor, pero finalmente sabemos que su batalla está perdida. La victoria es del Señor Jesucristo y Él nos delega esa victoria, ese vivir de poder en poder, esa plenitud de vida a la que nos ha llamado. Ahora, pensemos en esta parte en la que nosotros a veces sin darnos cuenta dejamos puerta abierta al enemigo. ¿Cómo? Okay. Cuando como iglesia, cuando como pueblo del Señor nosotros nos resistimos a dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Y puede ser a querer hacer las cosas con mis fuerzas, de acuerdo a mi manera, a la manera de pensar, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a cómo acomodo la palabra, de acuerdo a este verso sí, pero este no. Esa es una manera de resistir, porque la palabra, dice la Biblia, ¿qué dice de la palabra? ¿Qué dice la Biblia justamente de la suma de la palabra? Es verdad. No podemos, una verdad no es un cachito sí y este no y este, una verdad es verdad, toda, así junta. Y la Biblia dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. No hay una cosa que se contradiga, no hay una cosa que niegue una a la otra. Veíamos en días pasados en las clases con los chicos, veíamos en derecho, hablábamos de la soberanía de los estados y de las constituciones de los estados. Y decíamos, hay esa soberanía en los estados de la República y tienen sus propias constituciones, pero nunca, jamás pueden contravenir lo que dice la Constitución del país. Jamás. Pues de esa misma manera. El Señor dará revelación de algún verso a uno, a otro. Son remas que nos da aplicación práctica para cada uno de nosotros, pero jamás va a contradecir lo que dice la palabra. Un rema personal jamás va a contradecir lo que dice la palabra. Nunca. No puede. No puede. Dios, el Señor es íntegro. Es íntegro y es integral. No puede, no hay manera de que haya contradicción. Imposible. Otra manera, ¿cuándo se resiste al Señor? ¿Cuándo se resiste a la obra del Espíritu? Y ahorita vamos a ver por qué esa parte es delicada. Cuando se habla que el ministerio, cuando se habla que el ministerio del Espíritu Santo no es vigente ni actual. No es que las lenguas y los dones y todo aquello era de los apóstoles. Eso no nos toca ya a nosotros. Esa es otra manera de resistir al Espíritu. No al enemigo, al Espíritu. Y aquí estamos viendo esas dos partes. Una, hay que resistir al enemigo, y otra estamos viendo de qué maneras también nosotros podemos abrirle puerta al enemigo resistiendo al Espíritu. Estas son las que estamos viendo. Vamos a Marcos 16, 17 y 18. El ministerio del Espíritu Santo está vigente hoy día. El ministerio del Espíritu Santo es actual, es de esta mañana. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. ¿Qué sigue, por favor? Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Ok, y entonces para muchas personas la parte de sanidades y todo eso está muy padre, pero lenguas no. Eso ya no. Está en la misma lista, no puede ser. Nosotros no podemos escoger esto sí, esto no. Está en la misma lista, ¿verdad? No resistamos al Señor. Y otro, por ahí decían, y de verdad creo que son hijos del Señor, pastores también, no del ministerio, obviamente, pero decían, no, es que ahí se refiere a idiomas. No dice idiomas. Pues si el Señor sabe qué mandó a escribir, dice lenguas. Es otra dimensión.
Ahí tenemos que rendir el razonamiento al Señor, al Espíritu, y creer. ¿Cómo dice aquel verso y el canto? ¿No te he dicho que si entendieres? No, que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyes, no te he dicho que si te queda claro, es muy digerible para ti, no dice eso. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Este verso, a los que creen en mi nombre, les van a seguir estas señales. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no dice el que entiende el sacrificio en la cruz y al que le queda muy claro cómo fue y no, el que cree tiene esta consecuencia. Y pegado con lo que decíamos la semana pasada, el que cree, obedece. Vemos cómo está esa integridad en la palabra, es cómo es práctico todo está de la mano. Bueno. Cuando alabamos, cuando adoramos, nosotros entendemos que cuando alabamos, estamos en una batalla y en una victoria espiritual. Los cantos de alabanza son batalla espiritual. Por cierto, ya se me quitó el dolor de cabeza. No se me quitaba desde antier en la noche. De verdad. Y dijo, ¿quién le decían a Mirel? Que sus compañeras, que dosis de caballo, de aspirina, y esto y lo otro, y el remedio del agua caliente, y el remedio de quién saqué. Eran hoy 4:20 de la mañana, y yo de ahí arriba todavía me paraba y vi el reloj, decía, por Dios, Señor, ayúdame. Hay batalla. Pero el Señor venció. Y de verdad, cuando eso pasa y me empiezo a desesperar, digo, esta leve tribulación momentánea. Leve, dijo Oliver, momentánea. Bueno, pero hay victoria en el Señor. Hay victoria en el Señor. Y nosotros tenemos que vivir lo práctico, así cada día. Hay victoria en el Señor. La alabanza es batalla y victoria espiritual. La adoración es ofrenda delante del Señor, es altar, es rendición. Cuando nosotros adoramos, eso estamos haciendo. Eso estamos haciendo. ¿Por qué menciono esto y por qué es de repente en esta parte de a veces hay resistencia ahí? Porque es cuando, a veces se tienen poco. Inclusive, ¿se acuerdan? Lo ha comentado varias veces el hermano, y si es cierto, a lo largo de la vida, luego lo vemos, el tiempo cuando en estas congregaciones grandes sí es el tiempo de la ofrenda y todo, que bueno, se tarda un poquito en la ofrenda y demás, ¿qué es lo que es? La gente saca el chicle, se para al baño, se voltea y le platica como si fuera un receso. Y es el tiempo de la ofrenda. Hay poder en el tiempo de la ofrenda. Los hijos de Elí fueron quitados del sacerdocio porque tuvieron en poco el tiempo de la ofrenda y la ofrenda del Señor. Y luego Elí no les dijo nada. No estamos diciendo que le hicieran caso, no, la palabra dice que no les dijo nada, pero a lo que voy es, son tiempos, hay poder, se ministra poder en ese tiempo. Tenemos que ser reverentes y entendidos en los tiempos del culto. Bueno, la música claro que ministra, la música es muy importante, claro que sí, pero a veces la música llega a distraer. Platicábamos esta semana y con unos hermanos y decíamos que recordábamos que un pastor, y eso ya se los había platicado también, que hablábamos con un pastor que conocimos este año y decía que de repente recibía unas aporreadas. La iglesia donde ministra él es una iglesia, pues no han tenido esta revelación en la alabanza y la adoración. Y entonces es muy reverente, quiero decir, pero de todas maneras nosotros somos reverentes. Pero vamos, entienden la reverencia en el sentido de calladitos y así aplacaditos. Y entonces dice que luego los hermanos llegaban y le decían, ¿sabe qué?
pues no, ya nos vamos porque aquí, no, esto parece velorio. Y en parte, así que voy a decir como aquella alumna Alondra, y en parte sí, pero en parte no. Porque la alabanza tiene que venir de adentro. Ahí sí, la música la tenemos que traer nosotros por dentro. No la música, ¿verdad? La música la tenemos que traer por dentro. Donde sea, yo puedo ser un altar de alabanza y adoración para el Señor, porque ese poder me ha delegado, porque he tenido esa administración, he podido entender esa grandeza del Señor, entonces yo entiendo que donde esté, yo soy un altar para el Señor, como dice el de Casi Creativo, ¿o no? Tengo que cuidarme, mi vida, mi testimonio es una carta leída donde yo me pare. Y no lo podemos dejar de lado porque esa es la trampa del enemigo en este tiempo con el sistema. Ah, no, aquí no estamos en la iglesia, tú aquí afuera. Y entonces, porque el riesgo de eso es entonces caer en el comportamiento cristiano, cuando estamos en el templo, y comportamiento no cristiano, todo lo demás. Y la verdad es que nuestra vida es una, no podemos ser incongruentes. Nuestra vida tiene que ser testimonio en todos lados. Y ahí también estamos resistiendo al enemigo y ahí también le estamos quitando derechos. Porque si no tiene de qué acusarme, pues no tiene que acusarme. Si acusándome, luego cuando de veras la riego, el Señor me ha dado el poder para resistir porque yo sé que Él pagó por mí. Ahora, si no hay metida de pata, pues es más fácil todavía, ¿no? Bueno. Temas doctrinales, donde también hay resistencia, temas doctrinales. Eso es legalista. Dios no puede ser así. Perdón. Nosotros vamos a decir cómo Dios puede ser o cómo no puede ser. Ah, no, es que están exagerando. Es que eso así no es. La palabra de Dios no está a votación, no es opcional. El Señor, miren, sabemos, cuando hablamos de los atributos del Señor, podemos decir, el Señor es omnisciente, Él todo lo sabe, es omnipotente, Él todo lo puede, es omnipresente, está en todos lados. Por supuesto que sí. Pero cuidado, porque no se va a manifestar donde no es invocado. En un ambiente que no corresponde, o sea, es ofensivo para él, para su santidad. Y puede ocurrir aún dentro de la iglesia. Ese es el peligro, ese es lo grave de la situación. El Señor se manifiesta donde es invocado, donde se le anhela. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos, parte del anhelo. Si yo quiero agradar, ¿qué hago? ¿Qué hago yo si yo quiero agradarte, María? Yo te invito y yo quiero quedar bien contigo. ¿Qué hago? Tratarme bien, pensar en lo que te gusta, es tratarte bien. A lo mejor yo no sé lo que te gusta, exactamente, pero si yo te invito, pues yo pongo la mesa y acomodo como considero que está más bonito si vamos a comer, porque yo quiero quedar bien. Me arreglo, me baño, me perfumo, o sea, me explico, porque quiero quedar bien. Pues así es con el Señor. Cuando yo quiero quedar bien, yo hago lo que yo creo que le agrada, lo que yo leo que le agrada, lo que yo ya aprendí, lo que el Espíritu Santo me revela que le agrada. Eso hago porque yo quiero que venga, porque yo quiero que cuando venga se sienta a gusto. ¿Alguna vez los han invitado a algún lugar y cuando llegan, y me acuerdo de una tía que tengo, invitaba a la fiesta de cumpleaños de sus niños y cuando llegaba uno, a la hora que ella decía y a lo mejor ya después uno aprendió y entonces le dabas tantito más chance, pero llegaba, no se había bañado, no se había arreglado, la hora la ponían ellos, pues los que invitan, ¿verdad? No estaba lista la comida, no.
Entonces de repente, de verdad de mi corazón, o sea, nunca decía uno, ay, ¿qué le pasa? Pues si no está, no, pero dice, no me diste tu tiempo, no, no, me explico. Entonces, cuando nosotros vamos delante del Señor, y entonces, porque esto aquí aplica de continuo, estamos arreglados de continuo para el Señor. Por eso tenemos que cuidar todo el tiempo. Ok. Hay entonces este tipo, y podemos hablar de más cosas, pero en la semana seguramente lo haremos. Hay resistencia de repente al Señor y nosotros a quien debemos resistir es al enemigo. Desde las acusaciones, desde lo que sea, Él no tiene parte con nosotros. El Señor pagó en la cruz del Calvario. Hoy día, dice la palabra, en tanto que se dice hoy, no resistamos al Espíritu. Resistir al diablo, no al Espíritu. En tanto que se dice hoy. Lo hemos dicho cuántas veces. ¿Por qué? Porque hoy es cuando hay oportunidad. Hoy yo todavía, hoy, y digo, más bien ahorita yo todavía estoy aquí. Cada uno, no sabemos. Vuelvo digo lo que he dicho en otras veces, vuelvo al punto. Esperamos el favor del Señor y decimos, con el favor de Dios, mañana esto, mañana lo, o esta semana, o lo que sea. Pero Él sabe, nuestra vida está depositada en Él. Hoy hay oportunidad, ahora hay oportunidad. Y en tanto que se dice hoy, no nos resistamos a Él. No nos resistamos a Él. Vamos a Judas, el libro de Judas, nomás tiene un capítulo, vamos al verso 8 de Judas. Vamos al verso 8 de Judas. No obstante, de la misma manera estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Rechazan la autoridad. ¿Tienes, bebé, por ahí? Esta parte del rechazan la autoridad igual, se resisten a la autoridad, menosprecian la autoridad, vituperan, menosprecian, le quitan valor, le quitan autoridad. Dice allá las potestades superiores. Podríamos explicar esto mucho más amplio, igual lo vemos después. Habla de potestades angélicas, dice la Biblia. No. Recordemos, por ejemplo, cuando Daniel ora al Señor y pide ayuda, y la palabra dice, en el camino, venía la respuesta del Señor y le dice, es que en el camino me encontré al príncipe de Persia. Hay príncipes, potestades angelicales que ejercen dominio sobre ciertos lugares. El príncipe de Persia es actualmente el príncipe de Irán. Es esa zona, es el enemigo. Y el ángel batalló con él. Pero de la misma manera dice la Biblia que el príncipe de Israel es Miguel, el arcángel Miguel. Y en Apocalipsis nosotros podemos leer, hay una Biblia que habla de las glorias, esa última parte dice que se burlan o menosprecian a las glorias, las autoridades en gloria son estos ángeles. En Apocalipsis cuando está hablando a las iglesias, habla de los ángeles que están sobre pastorados en las iglesias también. Es otra de las interpretaciones que se dan a estos versos. Hay ángeles sobre los pastores, cada siervo del Señor. Hay potestades angélicas también. Ojo, y aclaro otra vez, nosotros no podemos hablar con ellos, nosotros vamos con el Señor y el Señor sabrá cómo organiza a sus ángeles. Pero así lo hay. ¿A qué voy con este verso? Es al revelarse, al desafío, a la autoridad.
Hay un verso que, déjenme ver si lo escribí aquí, debe ser. Déjenme ver. A ver, mire, Romanos 13:2, me parece que es ese verso. Déjenme ver, 13:2. Sí, justo. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a los discípulos, y si a ustedes los rechazan, ni se agobien? No los rechazan a ustedes, me están rechazando a mí. Están rechazando al Padre porque rechaza a quien envió, a quien está respaldando. ¿De acuerdo? Entonces, les decía hace un rato, cuando nosotros vivimos la vida de acuerdo a lo que dice la palabra y entonces ¿qué podemos decir? Este poder de Dios emana de nosotros, este testimonio vivo está en nosotros, lo que les decía del Gadareno, aquello lo percibe el enemigo y no le vamos a gustar a gente, no vamos a caber en ambientes, nos van a atacar, ni modo, porque aquello sale. Entonces, porque queda claro que no vamos en el nombre de nosotros, vamos en el nombre del que nos envía. Ahí dice, cualquiera que se rebele contra la autoridad, estamos hablando de la autoridad de Dios, cualquiera que no quiera la palabra, cualquiera que la rechace, pues yo no me lo puedo tomar personal, ahí se aplica, ¿verdad? Ese es un consejo que actualmente dan mucho, no te lo tomes personal. Pues no me lo tomo personal, no es conmigo, Señor, tú sabes. Yo ya dije, yo ya fui, yo hice de acuerdo a lo que entiendo, a lo que yo recibo. Lo demás, pues no me lo tomo personal. Ni me conviene andar cargando cosas que no, ¿verdad? Entonces pues ahí está también ya la consecuencia. No nos da gusto, pero es una consecuencia, ¿verdad? Resistir al diablo. No resistemos a la autoridad del Señor. Resistid al diablo y huirá de vosotros. En tanto que se dice hoy, no endurezcamos el corazón. Cuando realmente nosotros nos sometemos a la autoridad, todos, en cualquier nivel, lo que estamos buscando es el permiso para tal cosa, pero también el agrado. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de eso? Cuando, pues que tengo que poner los ejemplos de los hijos, o como de padres e hijos, que cuando, ándale mamá, o ándale papá, es que yo quiero, ay ya, ok, de acuerdo. De alguna manera tiene el permiso, pero no tiene el agrado. Y nosotros para poder vivir en paz y cerrarle las puertas al enemigo necesitamos el permiso y el agrado del Señor. Necesitamos las dos cosas. Entonces, qué bueno, dijo una mamá un día, el hijo le insistía en que estaba bien chavillo y quería tener novia. Y ándale mamá, y ándale mamá, y ándale. Y como sea, estaba esperando el permiso. La mamá se hartó y un día el papá también le entró y que, déjalo, que no sé qué, es machín, entonces déjalo y bla, bla, bla. Entonces, un día la mamá cansada, eso nos lo platicó ella, me lo platicó ella, y dijo, ay, hagan lo que quieran. Y yo, no, le dije eso, no. Me cansé, me dijo, yo sí, pero no. Y hicieron lo que les dio la gana. Y hasta la relación con la mamá se acabó, del muchacho con la mamá. No porque estemos pensando en una cosa malsana y que lo tenga aquí, no, estaba bien escuincle. Y lo único que pasó es que se perdió la relación con el Señor y se perdió la relación con la mamá. El joven que se metió en ese lío no quiso después ni bautizarse, no quiso, dijo que no, que ahorita no, que después, y hasta el día de hoy sigue igual. Y de eso les estoy hablando que les gusta. 15, 16 años. No, 10, como 10 años. Estaba pensando en 2015. Y hasta el día de hoy, el joven anda haciendo su vida por su lado. Dice la apóstola en la predica de luego hay papás que dicen,
los 12 años, así dice, es que yo tengo novio. Ah, ya tiene novio. Tiene novio. Ya tiene novio y dice, a los 15 ya sale embarazada. Y a los 15 son abuelos, pues sí, o sea, y luego se asustan. Así, yo le decía, no, el muchacho estaba enojado conmigo. Me decía, le decía yo, ¿por qué estás enojado conmigo? Me decía, es que yo la quiero, pero no me parece que no me dé permiso, que no esté de acuerdo. Le dije, no estoy de acuerdo, porque no está bien, no te conviene. Pero un día la mamá se cansó. Ay, hagan lo que quieran. No, le dije yo, no. Hicieron lo que quisieron. Necesitamos resistir, es un frente que debemos tener y de verdad, como papás, que el Señor nos dé sabiduría. Lo necesitamos cada uno en lo personal para nuestra vida. O sea, ese es un hecho. La mía. Pero además yo, pues tengo 3 aquí y 2 extras y otros allá. Vean. Ok, eso, mi niña. Sí, ahí tengo más. Que el Señor nos dé sabiduría. Tenemos que resistir. Tenemos que resistir. La batalla no es fácil. Es cansado, sí, nos va a traer dolores de cabeza. Harto. Claro que sí. Pero no estamos solos, ni estamos desvalidos. Hay poder del Señor en nuestra vida. Hay autoridad delegada en nuestra vida. Y no podemos esconder, no podemos como en aras de caer bien a lo mejor, quedar mal con el Señor. Vamos a terminar leyendo, por favor, Juan 3:36. Lo leímos, lo vimos en días pasados también. Estábamos hablando como contexto de los versos en hebreo. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. No hay más. No hay más. Tiene que estar esta verdad grabada en nuestro corazón. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, obedezca. No nada más le estoy diciendo, porque yo soy Alejandra y aquí usted va a hacer lo que yo diga. No. Es porque yo tengo sobre mí la autoridad de Víctor y Víctor tiene sobre él la autoridad del Señor Jesús y sobre el Señor Jesús está la autoridad del Padre. No podemos brincarnos los principios de sugestión y de autoridad. Y cada uno vamos a dar cuenta en el nivel que estemos. Porque además, también, ninguna de aquí, excepto Nao, ninguno ya es menor de edad. Legalmente, en lo secular, cada uno ya es responsable de lo suyo. Pero viven en nuestras casas. Y aquí, por anticuado que se oiga y por legalista, mientras vive en mi casa, usted hace como yo digo. Cuando vive en su casa, usted decide qué va a hacer. Pero, porque aquí uno es responsable. Y sí, son mayores de edad. Y sí, en el caso de Sara, vive sola, vamos a decir, ella es autónoma allá donde está. En cuanto a su vida personal, la otra parte tiene que estar sujeta a las autoridades de su institución, de donde trabaja, de donde estudia. Pues así es. Y el Señor no se equivoca, la autoridad es dispuesta por Él. Y tengamos esa parte siempre presente. El que se resiste a la autoridad no se resiste físicamente nomás a la persona que está, se resiste a Dios, quien ordenó todo esto, quien estableció esta jerarquía de autoridades, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría dentro de ese caminar, pues está la sabia mansedumbre, está la palabra sazonada, pero eso en ningún momento quiere decir falta de firmeza o falta de autoridad. En ningún momento. El Señor en su momento, o el Señor Jesús, cuando tenía que decir las cosas, decía unas cosas bien tremendas.
acordémonos cómo les hablaba a los fariseos, hijos de su padre el diablo, generación de víboras. Pues no les dijo bonito. A los que llegó y chicoteó en el atrio del templo, tampoco eso fue suavecito. Y tampoco tenía likes. O sea, esa parte sí, él siendo Dios mismo, sin pecado, el Señor perfecto, un Dios de amor, no tenía likes. Ay, pues qué esperan de mí. O sea, claro que no tengo likes, ¿verdad? Entonces, recordemos que el Señor en su misericordia nos enseña. El poder de Dios, el poder que ha delegado, es poder para entender, es poder en muchas cosas, pero es poder para vivirlo en plenitud. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Así que tomémoslo y vivamos la vida abundante a la que el Señor nos llama. Batallando, sí, así es. El agua que tomaba el ejército de Gedeón, seguramente les sabía muy rica el agua fresca, pero no soltaban la espada. Estaban en pie de guerra. Esto así es. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que respalde esta palabra. Cada uno recibamos en nuestro corazón, de acuerdo al Espíritu Santo, lo que Él tiene para nosotros, la parte que nos toca.